Saludamos ya a nuestro primer invitado. Nos acompaña vía telemática el ingeniero Reinaldo Armijos, exgerente de Petro Ecuador, que nos acompaña, como lo ven ustedes y quienes nos siguen a través de nuestras frecuencias vía telemáticas. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla Licenia Espinel. En las últimas horas, según información que proporciona la Comisión de Fiscalización, se ha conocido que de acuerdo a la información remitida por la Superintendencia de Compañías a esta comisión de la Asamblea Nacional, las empresas Petrolia Ecuador S.A. y Amodaimi compañías, y según dicha información, no formarían parte del consorcio Sinopetrol al que se le adjudicó el campo Sacha. Además, su capital suscritos llegaría apenas a $4.000 en conjunto. Es una situación que se ha conocido en las últimas horas, y el gobierno se ha empeñado durante estos días en tratar de aclarar las dudas que genera esta adjudicación por la forma poco transparente como se ha realizado en medio de un feriado y con unas condiciones a todas luces un poco inequitativas. ¿Cómo está? Bienvenido, buenos días. ¿Qué opinión tiene usted respecto a esta adjudicación y a la suerte que está tomando este proceso, con la advertencia de por medio del presidente de la República para que desembolsen $1.500 millones hasta mañana? Muy buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Alexis y Licena, pues gracias y que tengan una excelente semana. Bueno, yo me quiero basar en tres principios básicos. Primer punto, en cada decisión financiera que se haga, pues obviamente hay que demostrar con números, ser muy explícito cuál es el resultado que puede tener esta decisión. Al momento de hacer eso, hacemos hasta en nuestras vidas, más aún cuando estamos obviamente con recursos públicos. Yo siempre me he mantenido en todo este tiempo del tema del campo Sacha, es de que las autoridades les ha faltado comunicar esto. No es solo decir, señores, de los 16.000 millones nos van a quedar tantos, etcétera. No, sino que el país debe conocer claramente que si una decisión se toma, pues por ejemplo, si nos quedaba 1.000 millones, mi meto, solo por hacer un hipotético nada más, no en exacto del campo Sacha, sino que nos quedaba 1.000 millones antes, perfecto. Con una decisión que se va a tomar, que va a ser con una mayor inversión y un montón de cosas, pues va a obtener el país 1.100 o 1.200, me invento. Entonces, eso es algo que ha faltado. Entonces, es algo muy, muy, muy complejo. Otra cosa, muchos de las personas de alguna manera que hemos participado en alguna entrevista, pues tenemos muchas visiones diferentes. Entonces, por ejemplo, yo en algún momento hice el cálculo conforme eh, totalmente el contexto actual, por ejemplo, WTI actual, y tratando de mantener la producción, obviamente tomando en cuenta una declinación de producción, etcétera, pues el campo podría tener una facturación de aquí a 20 años de 34.000 millones, tal vez, y eso sin tener aumentos o algo, ¿no? Entonces, eso sí quiero ser muy claro. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede con la decisión que se tomó? Dicen 1.500 millones. Algo que toda la parte que está analizando el tema y todas las personas que han salido a participar en entrevistas, algo, tienen algo razón. Estos 1.500 millones, pues, representan un año, inclusive menos de un año de facturación o de producción del campo, ¿no? Eso ya valorizado en dólares. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Lo que no está muy claro es qué va a pasar en los siguientes años. En los 1.500, yo de alguna manera, pues sabemos que el presidente está buscando formas de financiar, que eso no tendría interés, etcétera, que puede ser muy plausible hasta cierto punto. Ahora bien, ¿cuál es el problema en los siguientes años? ¿Ya? ¿Cuánto es lo que la empresa realmente va a quedarse? Porque eso también ha sido un tema en ciertos sitios. El mismo gobierno te dice que el 80% de la renta petrolera se va a quedar. En otros lados, todos sabemos que hubo un acta de negociación, etcétera, en la cual está pegado con un reglamento de aplicación de la ley de hidrocarburos, en la cual te dice que el Estado no podrá recibir menos del 12.5% y podrá escalar máximo hasta el 20%. Entonces, ya haciendo los números de manera muy sencilla, pues dice realmente financieramente al país no le conviene. Y eso es algo que Ujú. todo mundo creo que está, inclusive el señor presidente es un hombre de números. Entonces, pues ahí viene muchísimo, para mí de alguna manera, la duda, o digo, ¿qué es lo que realmente sucede? ¿Por qué no se, de alguna manera, se convoca una rueda de prensa? Se hace un ejercicio claro para todo el país y se puede exponer lo positivo, ¿sí? O sea, realmente, si aquí, para no echar, digamos, tierra a todo lo que se hace o algo, porque a veces es mucho esfuerzo de parte del gobierno en general buscar financiamiento, pero digo, comuniquen debidamente y si no, pues se debería gestionar algún proceso de licitación que sea muy claro y que realmente demuestre al país que te vamos a tener un beneficio sobre
la actual realidad. Ujú. ¿Cómo está, ingeniero? Qué gusto saludarle, buenos días. Alexis, un gusto, muchas gracias. La pregunta ahí, y escuchando también declaraciones suyas, que no solo esta, sino declaraciones en días pasados, de que el campo Sacha tiene potencial. La pregunta es por qué ese potencial no sacarle provecho con la empresa pública, con Petroecuador, y desde el Estado invertir lo que se necesita para que Petroecuador sea más eficiente y para que los beneficios del campo Sacha sean mayores y vayan directo a las arcas del Estado sin ninguna empresa tercerizadora, privada. Alexis, aquí yo le voy a decir mi posición en este tema. Yo realmente soy de alguna manera pro fortalecer lo que nosotros tenemos casa adentro. ¿Qué significa eso? Que Petroecuador puede obtener los recursos, puede gestionar recursos para mejorar la inversión. Ya, eso, por ejemplo, yo en algún momento cuando estuve como gerente y hablando en primera persona, pues lo mío fue muy rápido, muy fugaz, casi 2 meses. Y de hecho se logró aumentar la producción porque se aumentaron taladros. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este punto? Yo, por ejemplo, digamos, en el caso de analizar cuáles podrían ser los campos que se deberían de alguna manera colocar en la parte privada, son los que tienen mucho problema de producción. Por ejemplo, los que a Petroecuador le cuestan muchísimo, los que para el país, por ejemplo, han sido de alguna manera, un reto para poder mantener la producción, una declinación muy fuerte, etcétera. Entonces, yo realmente no comprendo cuál es el mecanismo que están utilizando actualmente, porque bueno, el 2024 fue un decrecimiento de producción muy fuerte. En diciembre nosotros del 2023 dejamos la producción en 408.000 barriles entre todo y teníamos una proyección hasta 435.000 para el 2024, porque se iban a poner 7 taladros de perforación, se iban a aumentar 17 taladros de workover, etcétera. Entonces, es dinero que Petroecuador sí tiene para poder suplir, porque ese es algo parte, digamos, el núcleo de la operación. Entonces, yo sí estoy pro de proteger los recursos que en los cuales nosotros somos buenos en producir, que ya están produciendo, que hubo inversión en el tiempo, más allá de que la infraestructura esté mal o bien, sigue produciendo el campo. O sea, los fierros y las cosas que funcionan ahí, las plataformas, todo realmente son cosas muy buenas y han seguido funcionando. Obviamente no han tenido el mantenimiento debido, pero Petroecuador en eso debe enfocarse. O sea, hasta en un simple negocio, yo como siempre traigo a colación señores, lo que mejor nos da, lo que nos da de alguna manera un mejor ingreso, que nos cuesta menos producir, porque está alrededor de $8 el barril. Entonces, eso yo debería mantener y fortalecer y potenciar. Y los que no tenemos una muy buena producción, pues esos son los que deberíamos nosotros tratar de licitar. ¿Por qué? Porque la empresa privada viene con niveles de eficiencia diferentes, ¿no? Solo, por ejemplo, un dato importante, el nivel de recuperación, por ejemplo, en Estados Unidos de los campos petroleros es del 65%. ¿Qué significa? Del 100% de las reservas que son probadas, probables, etcétera, ellos logran sacar el 65, inclusive hasta el 70%. El Ecuador, de todas sus reservas que ven, con sísmicas y con análisis técnico y de ingeniería, logramos hasta un 35, un 30% promedio, inclusive menos en algunos hasta el 25%. Entonces, eso es lo que yo debería, o tal vez, por ejemplo, campos que ya son muy maduros y Ujú. que ya realmente ya no tenemos una buena producción porque no tenemos una tecnología o porque es demasiado alto, eso se debería colocar, según mi visión, obviamente. El gobierno tiene sus urgencias, tiene sus cosas, ve que la parte privada es importante, pero yo sí soy pro fortalecer lo que nosotros tenemos y lo que nos cuesta menos y lo que somos eficientes, mantener y potenciar. Ingeniero Armijos, el 5 de marzo pasado, autoridades de Petroecuador llevaron a un grupo selecto de periodistas a recorrer el campo Sacha, pero algunos de estas personas, periodistas que participaron en este recorrido, no lograron encontrar la joya de la corona oxidada, como la dijo la ministra de Energía. ¿En qué condiciones, usted que fue gerente de Petroecuador, en qué condiciones realmente está el campo Sacha? David Almeida señala que si bien hay maquinaria que es antigua, pero que está operativa, que está funcionando, que se le ha dado el debido mantenimiento, no quiere decir que el campo Sacha como tal no sirva o esté oxidado, como señala la ministra por un lado, y en este recorrido evidentemente se mostró solo una parte del campo Sacha, no se mostró todo. Además, el viceministro de Energía o de Hidrocarburos ha señalado que el campo Sacha ha sufrido una fuerte desinversión desde el 2017 en adelante, una situación que en este tiempo tampoco ha cambiado y que necesita una inversión de entre 180 y 190 millones de dólares. ¿Es así?
Perfecto, a ver, aquí hay un tema importante. Si el campo está produciendo con sus 42 plataformas 80.000 barriles, no está oxidado. O sea, está funcionando. Porque si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una data de que empezamos con 80.000 barriles y ahorita el campo está en 10.000, en 5.000, pucha, dices ya no, realmente la infraestructura, la ingeniería está funcionando mal. Entonces, eso es algo importante. Otro dato, en el 2024 en el 2023, perdón, en 2023 se llegó a los 80.000 barriles. Ojo, ahorita están 77, 75, pues ahí habrá que los gerentes que pasaron deberían dar cuentas, obviamente, de la gestión y por qué toda la empresa ha venido decayendo, teniendo ingresos de exportaciones, señor. O sea, eso es algo que no ha cambiado, porque Petroecuador es el que maneja, y Petroecuador tiene siempre un presupuesto de 4.500 millones, que es específicamente tanto para actividades de capital o CAPEX y para la operación. Entonces, hablando de un campo que sea de 80.000 barriles y que tengamos que invertir 180, $190, hablando relativamente y en términos financieros sencillos, no es nada, ¿ya? Porque en el año ese campo nos da alrededor de 1.700 a 1.800 millones de dólares. Entonces, realmente no es nada. O sea, eso realmente, usted póngase a pensar, no, pongámonos a pensar en un negocio que mi negocio facture $100.000 y yo tenga que invertir $10.000 para seguirle y poder mantener, pues realmente, relativamente, es prácticamente el 10%. Entonces, no es que está duplicando los ingresos ni nada. Entonces, yo en ese sentido me baso muchísimo en la parte financiera. Entonces, yo digo, el gobierno puede tener su competencia, puede hacer absolutamente todo lo que tenga que hacer. Es muy plausible, pueden tener ideas y todo. Lo único que digo, para inclusive bien de todas las autoridades que firman y todo para su futuro y para el futuro del país específicamente, que tenga la retribución y los ingresos que tanto necesitamos, demuestren técnicamente, hagan una rueda de prensa, digan exactamente financieramente cuál va a ser, aparte, lo positivo y realmente cuánto va a terminar de utilidad la empresa. O sea, yo en eso nunca hay que poner, digamos, las partes negativas, pero lo que sí le digo es, siendo el campo más productivo, teniendo todavía para hacer actividades de exploración en el Precretácico, no se dice otra cosa importante, por ejemplo, no es que se están promulgando 10, 20 pozos exploratorios, que eso es lo que tiene que hacer el país para poder mantener la producción petrolera en un futuro. 350 millones de barriles de producción que pueden obtenerse de ahí conforme la información de las consultoras. Entonces, todo eso se debe ir revisando y siendo muy técnico y muy específico. Otra cosa que yo sí he dicho es también, ¿qué va a pasar con el presupuesto de Petroecuador? Tú le sacas a un ingreso, ya, Petroecuador, para que tengan un punto claro, dependiendo del WTI, dependiendo de las condiciones de venta de combustible actual, puede estar vendiendo entre 15.000 a 16.000 millones, ¿no? Entonces, de dólares al año. Ahora bien, Petroecuador tiene un presupuesto de 4.500 millones. Solo con Sacha se lograba entre exportar y generar el registro hacia la refinería, más o menos 1.780 millones. ¿Qué es lo que va a pasar si le retiro yo ese presupuesto a Petroecuador? Entonces, ahí sí, Petroecuador va a decir, bueno, yo tengo que seguir tomando recursos de las ventas que hacemos de exportaciones de crudo Napo, crudo Oriente y fuel oil. Entonces, debo tomar. Entonces, el país se queda sin menos recursos en la caja fiscal, por ende, menos inversión y todo. O sea, el tema y lo más importante es que no vendamos el futuro. Ya, eso en todas las industrias y especialmente en la petrolera, si nosotros vendemos ya nuestras reservas a futuro, vamos a tener, ahorita podemos salvar el barco, podemos salvar el financiamiento, podemos tener un déficit fiscal de alguna manera cubierto, en alguna manera. Pero ¿qué pasa en el año 2, en el 3, de aquí en 10 años o algo? Y más aún cuando, digamos, es que viene algún otro línea de gobierno que dice, no, señores, eso no sirve, etcétera, que eso siempre nos hemos caracterizado en Ecuador. Pasa cualquier cosa y van a venir los arbitrajes que siempre han terminado afectando y eso nadie pone sobre la mesa, porque a veces decimos, no tenemos 700 millones para invertir o no tenemos 300 millones para invertir y después por otro lado tenemos un arbitraje de 1.000 millones que nos tocó pagar, que literalmente no era inversión, no era nada, es totalmente un gasto. Entonces, esas son cosas que creo que como autoridades, pues les pedimos como ciudadanos, como personas que estuvimos en el sector que sean muy claros, explícitos, y si no, vuelvan a hacer, porque nadie les ha comprometido aún. Si es que no hay nada firmado, si nada, pues vean las mejores opciones que el país les agradecerá. Ahí tengo dos preguntas, dos inquietudes, ingeniero, que claro, tienen que ver con esto último que usted mencionaba, la posibilidad de ir a un arbitraje en caso de que haya un nuevo gobierno con otro tipo de orientación, etcétera. ¿Era el momento? Es decir, estamos en
pleno proceso electoral. Entonces, era el momento políticamente pensando, en llevar adelante un proceso de adjudicación como la primera pregunta. Y la otra, lo que le consultaba a Licenia hace un momento, el que el presidente salga en medio de esta polémica y le dé a este consorcio una fecha límite de plazo para entregar los 1.500 millones, digo, ¿cuánto le suma o cuánto le abona, le aporta al país en cuanto a la seguridad jurídica que quisiéramos dar como Estado a empresas privadas, extranjeras, nacionales también, si les queremos marcar la cancha con ese tipo de presión? O sea, ahí sí, bueno, realmente el timing, yo creo, o el momento en el cual se ejecuta la colocación, pues yo creo que no es el correcto. Estamos hablando de miles de millones de dólares, de un tema de interés nacional muy fuerte, no es una decisión pequeña de un contrato pequeño. Creo que al señor presidente puede verse afectado totalmente por el tema de las votaciones y todo, por todo este escándalo y por todas estas cosas que han pasado. Yo creo que no es el momento. Yo esperaría, o sea, o debería ser técnicamente mucho más justificable que después de que ya tenga una proyección de gobierno de 4 años o cualquier gobierno que venga al país, pues sepan qué es lo que van a hacer con esto y logren justificar bien a la población y de alguna manera persuadan sobre lo que hacen. Entonces el timing ahí yo creo que no fue el incorrecto. Ahora bien, con respecto a las declaraciones del presidente, totalmente la razón con usted, Alexis, porque en todo lo que son contratos de inversión internacionales, de compra-venta, cualquier cosa que ustedes o que nosotros, por ejemplo, como Ecuador, podamos sacar de parte de nuestras autoridades, cualquier declaración o cualquier cosa, pues tiene una influencia muy fuerte en los ojos externos. Ya es tal cual como funciona en la bolsa de valores y pones un buen gerente que dice algo coherente, que está en función de crecer, o viene otro que quiere dañar la estructura, las acciones de las empresas bajan. Ahora bien, como nosotros nos ven afuera, pues sencillamente un país que está improvisando, un país que, primer punto, hace un proceso que está muy, o sea, muy, de alguna manera, muy afectado la población, la parte profesional, etcétera, que le están totalmente, de alguna manera, dudando sobre cómo es el proceso. Entonces, todas esas noticias llegan afuera. Entonces, todos los inversionistas dicen, a ver, un momento, porque no queremos tener problemas con la ley después. O sea, el gobierno rota, las personas, lo único que dura aquí es la institución, pero las personas que tomaron esta decisión o el proyecto en tal puede estar en problemas. Entonces, esa es una de las cosas que internamente tal vez para la población podría ser como que decimos nosotros, perfecto, el presidente está poniendo un estate quieto a la empresa. No, o sea, eso no funciona así porque son aliados estratégicos. Inclusive, si fuera o si es beneficioso para el Estado debe dar todas de alguna manera, seguridades jurídicas, financieras y todo a una empresa, porque si no, simplemente los negocios se hacen en función de confianza y en función de tener lo más planificado posible desde sus flujos, desde sus actividades, sus formas que van a ser estratégicas para poder crecer, etcétera. Entonces yo creo que en este punto sí estamos en riesgo. Y otra cosa importante, toda esta información de Sacha, de alguna manera externamente, ya ha venido dándose, 2018 fue ese intento nuevamente en el gobierno del presidente Lazo y todo, pero siempre a ojos externos siempre se vio que, primer punto, bueno, no había claridad en qué realmente el Ecuador quería. Otra cosa importante, pese a que hubo una ganadora externa en años anteriores, pues sencillamente no se le dio. Entonces, y otra cosa, hemos tenido un montón de proyectos fallidos, por ejemplo, el tema de mecheros que eso debía haber sido ya puesto hace rato. Eso nos hubiera ayudado inclusive a optimizar el tema de energético con el gas natural. Ha pasado muchísimo con la plataforma Amistad, ha pasado con un montón de campos que se han querido listar. Miren el tema de intracampos, que alguna vez son campos pequeños que de alguna manera se adjudicaron en el 2022, 2023. Sé que todavía no formalizan su tema contractual, que no está claramente sus licencias ambientales, etcétera, y no pueden producir aún debidamente. Entonces, esas son cosas que afectan y de un mandatario poder exponer esto, pues tiene un remesón muy fuerte ante los ojos de cualquier inversionista, la parte legal, financiera, en todo contexto, ¿no? Y segundo, con la proyección hacia dónde va el Ecuador o qué realmente quiere hacer con sus activos del Ecuador. Ingeniero, para ir cerrando, ¿qué puede pasar o cuál va a ser la consecuencia si este proceso que está ya adjudicado finalmente no se concreta? Suponiendo un escenario en el que este consorcio, por demás todavía opaco, no logra conseguir estos 1.500 millones de dólares en el plazo fijado por el presidente de la República y el proceso se cae.
¿Qué puede pasar allí? ¿Hay alguna consecuencia para el Estado? Porque todavía no ha sido firmado el contrato, pero ha sido adjudicado ya el campo. Eso por un lado. Y por otro, ¿qué debería hacer el nuevo gobierno con el campo Sacha, independientemente de cuál sea el resultado de las elecciones del 13 de abril? Perfecto. Yo creo que la primera consecuencia es cómo va a cerrar el tema de la brecha económica. De parte del país, digamos, y de la operación petrolera directamente estatal, pues seguiríamos igual. O sea, no es algo como que el campo ya se va a caer mañana si es que no entra una empresa privada ni nada. Más bien, Petroecuador tiene un presupuesto muy importante y podría llevarlo. Ahora bien, como digo, la brecha fiscal es lo que debe de alguna manera ser una preocupación para el gobierno, porque son 1.500 millones. El FMI ya está con todo su programa de financiamiento. Tendría el gobierno que ir a tocar muchas más puertas, ¿no? Entonces, eso es algo importante y depende de a quién se toque puertas. También ahí yo concuerdo con el ministro Santos, el ex ministro Santos, que él claramente explicó que dependiendo con qué empresa nosotros estemos llevando a cabo negocios, puede ser el futuro geopolítico y futuro de alguna manera económico y de alianzas estratégicas con nuestro mayor comprador, etcétera, que es los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que se tiene que ver. Pero yo creo que aquí el reto realmente del gobierno es porque sacar otro proceso de licitación, eso va a tomar 6 meses, 8 meses, un año. Sí, porque esto no es rápido, esto tiene muchos componentes. Entonces, y aparte de hacer un tema internacional, va a tener mucha implicación y mucho tiempo. Ahora Ujú. bien, ¿de dónde puede compensar esos 1.500 millones? Es uno de los principales problemas que creo que el gobierno va a tener que resolver. Y obviamente hay que ver qué pasa con las elecciones. Ujú. Entonces, todos tenemos de alguna manera una posición, una visión de cómo podríamos mejorar nuestro país, pero realmente, pues, ya de aquí en adelante, estos 2 meses que vienen son muy determinantes para ver cuál es la posición que va a tomar el país y la posición que el gobierno va a tomar para sus futuras decisiones. Ingeniero, para terminar, yo sí Alex. quisiera preguntarle si usted tiene conocimiento o información sobre la experiencia de la empresa Petrolia, o sea, digamos, qué antecedentes tiene esta empresa y saber si es que en realidad Amodaimi es una subsidiaria de Sinopec, porque Sinopec a esta hora no ha dicho absolutamente nada sobre el Campo Sacha. Perfecto. Aquí hay una precisión que sí es importante ponerle sobre la mesa, que es un antecedente. Primer punto, Petrolia fue una empresa creada para mantener una operación que tenía el Repsol en el bloque 16 y 67, ¿no? Ujú. Nosotros estuvimos en ese momento, fue el 31 y el 1 de enero del 2023 cuando se recibieron, obviamente, el bloque petrolero de vuelta. Petroecuador asumió la competencia, en ese momento estaba alrededor de 15.000 barriles. Y Petrolia estaba manejando en ese tiempo. Petrolia tuvo algunos inconvenientes porque su paquete accionario no fue debidamente aprobado por el Ministerio de Energía, en el registro de hidrocarburos, etcétera. Entonces tuvieron un montón de problemas que inclusive el bloque 1667 no pudo ser adjudicado a ellos, más allá de la visión comercial o de inversión o lo que sea que pudo haber sido buena en el fondo, obviamente para continuar manteniendo la producción del 1667, pues hubo algunas inconsistencias jurídicas que no pudieron de alguna manera solventar de acuerdo a la ley, de acuerdo a qué es lo que se requería, que el Estado te apruebe primeramente cuál va a ser tu nuevo accionista para que tú puedas mandar. Porque miren qué es lo grave de esto. En cualquier campo petrolero que pueda colocar el Ecuador a una empresa, cualquier momento esta empresa puede decir, ¿sabes qué? Ya no queremos y trata de vender la operación a un externo. Entonces sacan, sí, digan, yo me cojo o de alguna manera tengo ilícito un campo de 10.000 barriles y después de eso digo, voy a sacar, después de un año o 2 años de operación, digo, voy a sacar tantos millones de dólares por esto y vendo las acciones. Entonces el Ecuador no puede exponerse a esto. Con respecto al tema de lo que es el consorcio Modaimi, pues eso realmente, si es que la empresa Sinopec, la subsidiaria que es estatal, no da un pronunciamiento oficial, deben haber muchas aristas. Todas las empresas más grandes en China son de capital estatal. Entonces, si es que hubiera, aquí hay algo que tal vez me llama la atención, ¿por qué también la embajada de China no ha salido de alguna manera a apoyar el proceso como está? Yo Claro. realmente desconozco ya detalles, no he hecho una investigación o algo, eso no es digamos, mi visión o mi algo, porque para eso hay las autoridades. Ujú. Pero, ¿qué pasa con la embajada de China? ¿Cómo se ha ido? Si es que la empresa Sinopec es una estatal, obviamente es estatal, todos lo sabemos,
pues el gobierno chino debería tener una participación y de alguna manera debería indicar que ellos están apoyados por el gobierno, que son parte de la subsidiaria, que son subsidiarios de Sinopec, etcétera. Entonces, eso El también es otra viceministro cosa ha que no dicho, sé por qué ingeniero, no que pasa. esa negociación se ha hecho de forma directa, que no ha intervenido el gobierno chino. ¿Es posible que en una empresa estatal no intervenga el gobierno chino? No, es que es imposible. O sea, yo realmente ahí es como que dijera que Petroecuador va a invertir en un campo, mi meta en Chile. Entonces, obviamente el gobierno ecuatoriano es dueño de la empresa. Entonces, más allá que sea directo o no, yo entiendo, yo les comprendo, por ejemplo, cuando las autoridades quieren explicar algún tema privado, pero ¿qué es lo que sucede? Si ven que tienen algún remesón comunicacional o algo que no se está justificando debidamente ante la población, ante la opinión pública, pues ahí es cuando entran el resto de instituciones a ver quién apoya. Entonces, por más allá que sea directo, obviamente la ley de hidrocarburos inclusive dice que con empresas estatales se puede hacer contrataciones directas. Eso está explícito en la ley. Pero ¿cuál es el problema? Es que si ven que están con tanto problema y nadie del gobierno chino sale o la misma Claro. Sinopec no emite una carta, un comunicado, pues eso puede ser que sean ya ramificaciones de la empresa en la cual ellos no quieren tomar partido y más aún no quieren tener implicaciones vinculantes jurídicas que les puedan afectar a ellos, porque acordémonos, Sinopec también es, por ejemplo, Petrochina es su subsidiaria. Petrochina nos compra el 37% del crudo actualmente y eso está hasta diciembre del 2027. Siempre están en procesos de licitación hidrocarburífera para comprar crudo. También siempre compiten para vender productos. Entonces, esos son empresas muy grandes, pero siempre, de hecho, cuando ha sido necesario, el gobierno chino siempre ha dado el apoyo o ha salido a explicar obviamente que sí son parte de su grupo y y que son obviamente, están dentro de su estructura. Muchísimas gracias, ingeniero Armijos. Un gusto conversar con usted. Muy interesante sus explicaciones. Muy amable por atendernos. Muy amable, A gracias. ustedes, un excelente día, que pasen bien.